Hola, muy buenos días. No sé si todos y todas lo sabéis, pero hoy es el Día Internacional de la Higiene Menstrual y hemos querido por ese día hacer una pequeña charla para hablar de un tema que no suele estar muy en la esfera pública, por desgracia, y es muy importante empezarlo a poner. Y para hacer esta pequeña charla, pues vamos a contar con Paloma, que es educadora menstrual y fundadora de Ciclo. Vamos a contar con Cris, que es la responsable de feminismos de Más Madrid, con Mónica García, que es nuestra pedazo de portavoz, y conmigo, que soy la portavoz de mujer de Más Madrid. Y nada, pues para iniciar un poco esta conversación, le quería empezar a dar el turno de palabra a Cristina para que ella nos cuente un poquito sobre este día. Bueno, gracias, Loreto. Hola a todas. Bueno, en primer lugar, quería poner un poco sobre la mesa por qué es importante visibilizar algo como la menstruación o como la higiene menstrual, porque es una cuestión importantísima a tratar desde la educación, pero también desde la política. Entonces, voy a abrir una serie de cuestiones que son muchas, que abren un montón de debates en torno a esto que va más allá de la menstruación en sí misma, ¿no? Entonces, ¿por qué sigue habiendo tanto desconocimiento, tanto estigma social con el tema, ¿no? O sea, a mí me sorprende muchísimo. Bueno, no hay más que ver, por ejemplo, los comentarios algunos comentarios a la publicación de este debate, ¿no? Las chicas hablando de la regla, ¿cómo puede ser? Pero esto, ¿qué va a importar esto, no? Entonces, es que se sigue concibiendo la menstruación como una cuestión del ámbito privado, como que hay que esconder, como que no se tiene que notar demasiado, ¿no? Como que, bueno, esto se nota muchísimo, al final las mujeres también reproducimos un poco este discurso social cuando, bueno, pues nos pasamos los tampones así, como si estuviéramos trapicheando, haciendo algo malo, ¿no? Es como algo horroroso que no puede ser visto en ningún caso, ¿no? Y, sin embargo, la realidad es que la menstruación es un proceso natural, biológico, que tenemos la mitad de la población por el hecho mismo de haber nacido mujeres, y que es una cuestión que además es fuente de salud y es fuente de vida. Entonces, todas estas cuestiones no deberían ser algo negativo en ningún caso, ¿no? Además, existe mucho estigma y mucho tabú en torno a la menstruación. ¿Qué mujer no ha recibido alguna vez esta pregunta, esta frase de tienes la regla, estás de mala leche, bueno, pues nada, no hay quien te hable, etcétera, ¿no? O sea, eso es para lo único, para lo que sale al debate la menstruación, ¿no? Para cuestiones que son negativas y que nos hacen vivirlo de una manera pues súper poco sana, ¿no? Al final. Otra de las cuestiones que me parece relevante es que hay también un estigma con la sangre menstrual en sí. Es decir, si una se hace un corte en el cuerpo, tiene una herida, donde sea, ¿no? Pues esa sangre, bueno, se puede ser más o menos aprensivo con la sangre, eso es cierto, pero esa sangre es calificada como una sangre normal, ¿no? En cambio, la sangre menstrual es como asquerosa, horrible, como sucia, ¿no? Como que entra en la categoría de algo como distinguido como lo peor, ¿no? Incluso los anuncios de compresas y de tampones ponen de manifiesto siempre como que huela bien, que huela como las nubes, que no huela nada, que no se sienta, que puedas hacer el pino, que puedas tal. Y todo eso refuerza esta misma idea de estigma en torno a esto y lo único que hace es agrandarlo, ¿no? Entonces también quería como si podíamos hablar también de esta crítica a cómo nos venden los productos de higiene menstrual, ¿no? En el caso de los tampones me parece muy gráfico también que tienen aplicador, ¿no? ¿Qué es el aplicador de los tampones? Pues es una cosa que sirve para que no tengas ni que tocar en ningún caso tu propia sangre. Y esto influye directamente en nuestro propio autoconocimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, al final lo que se está haciendo es que este desconocimiento, este estigma, nos hace más vulnerables como mujeres, nos hace caer en inseguridades, nos hace vivir el proceso de una forma totalmente dañina, que como pues eso, ¿no? Como mala. Y al final es una cuestión que afecta evidentemente a nuestro estado físico, a nuestro estado de ánimo. Es una cuestión prioritaria de salud que afecta además, o es parte de los derechos sexuales y reproductivos, porque conocer nuestro ciclo es básico
para poder cuidarnos bueno, pues cuidar nuestros cuerpos. Lo único que nos enseñan sobre la menstruación es, vas a tener la regla cada 28 días, vas a sangrar y te tienes que tapar para no mancharte. Al menos en mi época esto era así y ni siquiera fue en el colegio, creo que fue mi madre como buenamente pudo, una conversación y ya está. No sé si esto habrá cambiado, me gustaría pensar que sí, pero bueno, ante esto, claro, si no tienes un ciclo de 28 días, si son más días, si son menos, etcétera, pues se te califica como persona irregular, como si tuvieras un problema. Es cierto, a veces es un problema, pero a veces no lo es. De ahí que también el tratamiento médico esté muy poco avanzado, no se investiga médicamente sobre estos temas, parece que están olvidados. Hay un montón de enfermedades asociadas a la menstruación, como la endometriosis, ovarios poliquísticos, etcétera, que muchas veces no se diagnostican, no se detectan, el dolor de la regla no se trata, ¿no? Hay veces que pueden llegar a ser auténticos problemas y al final lo único que hacen es recetarte la píldora anticonceptiva, ¿no? Para cubrir estas irregularidades y ponerte el ciclo como debe ser, cada 28 días. Y eso al final no solo no resuelve el problema, sino que está creando una cosa que, porque la está haciendo de forma totalmente química, ¿no? O sea, lo que hace es rompernos el ciclo absolutamente y hacerlo de manera que se genere de manera artificial. Entonces, bueno, pues en definitiva, por todos estos motivos y seguro que ahora expone, bueno, aparte de su trabajo, porque esto es una cuestión central para no solo para las mujeres, sino también para toda la población y para la política. Por estos motivos, el conocimiento de nuestro ciclo, el acceso garantizado a los productos de higiene menstrual, el avance médico, el tratamiento adecuado médico sobre todos estos temas es fundamental y es una cuestión bueno, de derechos humanos para la mitad de la población, ¿no? Por eso creemos que hay que tratarlo, que no hay nada más importante y cotidiano. Y bueno, ya me callo, dejo paso si queréis a Paloma que nos cuente un poquito y ahí abrimos debate. Bueno, cuando quieras, hola, Paloma. Hola a las tres y a todas aquellas personas que nos estáis viendo. Muchas gracias por darme este espacio. Y nada, yo soy Paloma y fundé Ciclo hace 6 años porque cuando empecé a menstruar a mí me contaron que había una serie de cosas que eran normales y yo pensaba pues que sufrir por tener la menstruación era lo normal. Hasta que después de pues casi 10 años, ¿no? Menstruando, con dolores, ya no solo con eso, con infecciones, reacciones alérgicas, accidentes, etcétera, etcétera, dije, no puede ser, ¿no? Si la mitad de la población sangramos todos los meses, más o menos una semana al mes durante la mitad de nuestra vida, ¿cómo puede ser que mi relación con el ciclo y con la menstruación sea así? Y entonces ahí empecé un poco a investigar, descubrí la copa menstrual, que fue como un poco el punto de inflexión en mi vida, y me di cuenta de que había tantísimo que no conocemos sobre nuestro ciclo que, bueno, que no pude otra cosa que empezar a divulgar sobre esto. Hoy es un día muy importante porque, bueno, lo habéis explicado súper bien. Es un día en el que queremos hablar sobre la menstruación. Y nosotras, por ejemplo, desde Ciclo hemos enfocado a sacarla del baño. ¿Y qué quiere decir esto? Sacarla de la esfera de lo privado, de lo íntimo, de lo únicamente personal. Porque al final la menstruación es que está ahí. Entonces, es inevitable pensar que nos va a afectar a la hora de relacionarnos a nivel social, a nivel laboral. Vamos a hablar de cómo afecta la menstruación el ciclo a nivel laboral. Es un tema que creo que deberíamos hablar entre todas y todos porque al final está ahí presente. Habéis tratado un montón de temas, pero el primero es el del desconocimiento, ¿no? Yo siempre digo que esto de la menstruación es un poco como... lo primero que hay que hacer es reconocer que existe un tabú. Y habrá muchas personas que nos estén viendo, muchas mujeres, que digan, bueno, para mí no es un tabú porque yo digo abiertamente cuando estoy con la regla. Y yo siempre digo, ya, tú dices abiertamente cuando estás con la regla, pero cuando te pica, tienes infecciones, tienes dolor exagerado, ¿a que no lo comentas tanto? Y eso también es parte de la totalidad de este tabú sobre el ciclo menstrual, ¿no? Nos han contado que tenemos, como tú bien decías, ¿no? Que ocultarlo, que hacer como que no pasa nada, que seguir a nuestro ritmo habitual o al ritmo que nos imponen desde fuera y un poco ignorar lo que nuestro cuerpo, lo que nuestro ciclo nos está pidiendo. Entonces, bueno, se trata de entender mejor nuestro ciclo, de reconciliarse con él. Yo siempre digo que mi objetivo vital es
ayudar a las mujeres y personas que menstruan a reconciliarse con su ciclo y vivirlo en positivo. Y vivirlo en positivo no quiere decir ser feliz siempre, happy flowers, la vida es maravillosa. No, vivirlo en positivo es entender cómo es nuestro ciclo, cómo somos nosotras con nuestro ciclo y usarlo a nuestro favor, porque se puede usar a nuestro favor y lo podemos usar de una manera que nos ayude, ¿no? En vez de estar continuamente peleadas. Y tú preguntabas, o bueno, comentabas, ¿no? El cómo es que todavía sigue habiendo tanto desconocimiento. Pues bueno, la pregunta es, ¿hemos recibido educación menstrual? ¿Vosotras recibisteis educación menstrual? ¿No? Se trataba de decirnos lo que tú comentabas. Vas a empezar a sangrar por la vagina, son 28 días. Si no son 28 días tienes un problema y quiere decir que te puedes quedar embarazada. Ya eres mujer, ¿no? Este es como el discurso, que me temo que todavía no ha cambiado mucho porque la educación menstrual sigue sin estar en el currículo de los colegios. Que esto es una cosa que me gustaría hablar con vosotras, ¿no? Vale, a veces estamos pensando como en cómo legislar para que haya baja menstrual, pobreza menstrual, pero es que tenemos en nuestra mano la capacidad de decir, oye, y en el currículo escolar, ¿por qué no metemos la educación menstrual? Somos un montón de educadoras menstruales, cada vez hay más investigadoras que trabajamos, que intentamos romper este tabú. Yo, por ejemplo, cuando empecé a dar talleres educativos, yo llamaba a los colegios. De hecho, me acuerdo llamar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y decirle, hola, me gustaría dar un taller de educación menstrual en los colegios y decirme, ¿de qué me estás hablando? O sea, ya tienen clase de biología. Y entonces los principios fueron duros, pero ahora todas esas mujeres, todas esas seguidoras de nuestras redes sociales que se han ido educando a lo largo de estos años y que ya han conseguido romper el tabú, son madres, profes, forman parte del AMPA de los coles, padres también, y ya empiezan a entender lo importante que es hablar de educación menstrual en otros términos, mucho más allá de lo puramente biológico, ¿no? Y ya poco a poco estamos consiguiendo dar esa educación menstrual desde más jovencitas, pero gracias a la ayuda de personas individuales, es decir, todavía queda mucho hueco para entrar ahí. La educación menstrual es parte de la educación sexual, pero es mucho, es muchísimo más que eso. Y luego también me gustaría comentaros, ¿no?, la importancia de incluir en esta educación menstrual a nuestra otra mitad de la población, ¿no? A todos esos hombres y personas que no menstruan, que son nuestros compañeros, nuestros profes, nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hijos, y que también tienen que, junto con nosotras, entender y romper el tabú de la menstruación para que al final consigamos que se pueda vivir de una manera mucho más positiva. Nosotras venimos dando talleres en coles, por ejemplo, y los hacemos siempre mixtos, que a mí al principio era como, a ver, ¿no? Porque siempre recordamos esta imagen de los chicos ahí haciéndonos burla en clase, no sé si os ha pasado alguna, de, ay, está con la regla, ay, tiene un tampón, una compresa. Pues es increíble como cada vez que vamos a un colegio, al final de la charla, los niños nos dicen, ay, qué guay, pues se lo voy a contar a mi madre, porque a mi madre le duele mucho, le voy a contar que existe la copa o que se puede usar calor para el dolor. Y todos dicen, bueno, pues si veo a una compañera que está manchando la silla, en vez de reírme, la voy a ayudar o le voy a dejar mi sudadera, ¿no? Cosas así. Y me parece muy importante también destacar esto, que para que veamos que al final es pues una parte más de nuestra vida, de la sociedad y que hay que indagar y aprender sobre ella. Antes comentaba un chico por aquí, ¿no?, que Gonzalo, me parece, ahí está, que le llegaran a decir que es normal que las mujeres estuvieran de mala leche y enfadadas durante 5 o 7 días al mes. Que no nos enfadáramos con nuestras compañeras y la veíamos borde. A ver, yo por aquí siempre digo, por ejemplo, que el primer paso para vivir nuestra menstruación de otra manera es conocer nuestro ciclo y respetarlo. Y bueno, para resumir, porque si no estaríamos aquí hablando un montón sobre esto, yo siempre digo que no es que estemos de mala leche cuando estamos premenstruales o menstruales, sino que es una fase en la que solemos estar mucho más conectadas con nuestra verdad y lo que nos molesta o no nos molesta, lo que nos gusta o no nos molesta o no nos gusta en nuestra vida, digamos que no tenemos tanto filtro. Entonces, si el resto del ciclo estuviésemos bien y sin conflicto, te aseguro que en la premenstrual y menstrual no estaríamos bordes. O sea, que no es que sea normal, ¿no?, el estar borde. Pero bueno, que hay muchos mitos a romper, como uno de estos, ¿no? Como que sí o sí hay una sola manera de vivir la menstruación o de vivir la premenstrual. Hay muchas maneras. Podemos vivir nuestro ciclo de muchas maneras y el ciclo también va cambiando a lo largo de la vida y esto también hay que hablarlo y visibilizarlo, ¿no? Y el tema
de los anuncios. Yo en las charlas, ¿no? Siempre, y en la educación menstrual que damos, siempre hablamos de, claro, es que nuestra educación menstrual ha venido a través de los anuncios. Y mi reflexión siempre es, últimamente por suerte no tanto, pero mi reflexión siempre es, en los 80, en los 90, ¿quiénes eran los que elegían los temas de los que se hablaban, ¿no? Como, ¿quiénes diseñaban esas campañas de publicidad? Eran hombres, que eran los que estaban, digamos, en esas posiciones de toma de decisiones. Entonces, claro, el discurso, la manera que tenían de transmitir las cosas que nos importan referente a la menstruación, pues es muy diferente de la que podría mostrar una persona que realmente vive su menstruación. Entonces, bueno, esto también está cambiando porque cada vez somos más las mujeres que estamos, pues bueno, ahí arriba, ¿no? Mónica, como tú, por ejemplo, como estamos ahí ya en una posición de que somos capaces de liderar equipos, tomar decisiones, decidir sobre qué se muestra, qué se crea, qué se investiga. La investigación. Es que hasta que una, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Tenemos el caso de Enriqueta Barranco en la Universidad de Granada. Ostras, hasta que una mujer no ha liderado un departamento de ginecología, no se ha empezado a investigar sobre el contenido de la sangre, por ejemplo, ¿no? Y cosas pues como productos menstruales nuevos, como las bragas menstruales, que hasta que en 2016 una mujer no ha tenido estudios universitarios, capacidad económica y ese espacio para emprender y ser empresaria, pues no se ha inventado un producto nuevo para la recogida de la sangre menstrual. Entonces, hay mucho que abarcar, muchas cosas, pero para mí lo más importante es lo que estamos haciendo nosotras aquí, ¿no? El empezar a hablar de esto y hablarlo, sacándolo, pues eso, fuera de nuestra intimidad y compartiendo entre nosotras, con los compañeros, hablando de ello en el trabajo, compartiendo abiertamente pues cómo estamos, ¿no? Pues mira, hoy a lo mejor no me apetece hablar tanto porque estoy menstrual, pues fenomenal. O al revés, hoy estoy a tope y no me voy a callar, si estoy demasiado intensa me avisáis porque hoy quiero hacer 1000 cosas porque estoy preovulando, por ejemplo. O sea que hay muchos temas que tratar y mucho que aprender. Yo creo que un tema que es muy interesante, que nosotros también lo llevamos durante la campaña y que lo vamos a hacer como iniciativa, es el tema de la pobreza, ¿no? De la pobreza menstrual, que creo que desde los propios gobiernos y desde la propia política le podemos dar respuesta, ¿no? Hay encuestas que hablan de que 1 de cada 5 mujeres no tiene acceso a los productos de higiene menstrual, de higiene femenina, y bueno, pues obviamente son los poderes públicos los que tienen que dar respuesta a este problema, ¿no? En Escocia han aprobado ya el acceso gratuito a este tipo de productos y obviamente en una región como puede ser la región de la Comunidad de Madrid, en una de las regiones más ricas, no puede ser que haya mujeres que, bueno, pues por el coste que tiene añadido los productos menstruales, que como habéis hablado, ¿no? Es normal, lo sufrimos el 50% de la población y que tenemos que dejar de tratarlo como si fuera una cosa nuestra, privada, la cual no tenemos nada más que hablar desde el ámbito público y desde el ámbito político, pues no nos podemos permitir, ¿no? Que haya mujeres que no tengan acceso a estos productos. Y de eso nosotros hicimos una campaña, en plena campaña, y vamos a traer una iniciativa para que este acceso al derecho a tener productos de higiene menstrual pues sea universal, ¿no? Y que no sea un tabú, no sea un estigma y además no sea una barrera para poder disfrutar, ¿no? de nuestro propio cuerpo. De hecho, es que aquí cabe destacar que los productos de la menstruación, los que son más conocidos, como las compresas, tampones y la copa menstrual, tienen el 10% de IVA, cuando lo que se pide es que por lo menos se reduzca al 4%, como tienen los alimentos, como tienen, no siempre se pone el ejemplo de el caviar o la Viagra o el porno, que tiene ¿sabes? Que tiene menos IVA que los productos que son necesarios, o sea, que es que no lo elegimos, que menstruamos sí o sí. Y el reto para mí está en eso. Y bueno, y también os iba, mira, yo desde aquí voy a hacer una petición, que además de intentar bajar ese IVA, entendamos que hay otro tipo de productos, como son las compresas de tela o las bragas para la menstruación, que actualmente están con el 21% de IVA porque se consideran productos textiles. Y es que resulta que hay muchas mujeres y personas menstruantes que utilizan ese tipo de productos. Pero ¿qué pasa? Que
todavía falta muchísima educación de base para entender todas las posibilidades que hay. Yo todos los días me enfrento a mujeres adultas con acceso a internet, con un montón de formación, que no conocen la copa menstrual, por ejemplo, o no saben lo que comentabas de la píldora, que la píldora no es que te quite el dolor menstrual o que te regule, es que te quita el ciclo en su totalidad. Entonces, claro, cuando no tienes ciclo, pues tampoco tienes ciertos problemas asociados, no problemas, más bien ciertas consecuencias asociadas al ciclo, pero no vas al tema de base. Y luego, por ejemplo, a la hora del diagnóstico de enfermedades, ¿no? Sigue ocurriendo que depende del profesional de la salud que te toque, puede ser que esté sufriendo endometriosis que afecta hasta un 20% de la población. Estamos hablando de 2 de cada 10 mujeres. Y depende del profesional de la salud que te toque, pues a lo mejor no te diagnostican hasta pasados 10 años, porque todavía está muy metido en nuestra cabeza que la menstruación duele. Y desde aquí digo que una menstruación sana no debería doler. Y por dolor entendemos ese dolor incapacitante que te impide salir de la cama, que te impide llevar a cabo tus tareas laborales. Hablando del trabajo, ¿cuántas mujeres no han tenido que ponerse por su cuenta, es decir, ser autónomas o autoempleadas, para poder gestionar su vida laboral respetando su ciclo, porque a lo mejor padecen endometriosis y no pueden, y no pueden estar todos los días tal y como se exige en algunas situaciones? Entonces, bueno, son muchos los temas a abordar y que estamos hablando de esto y aquí, pues que es lo que hablamos, ¿no? Ya está pasando en el mundo. Hay muchos países que ya han legislado sobre esto, sobre el tema de la pobreza menstrual, que para mí es como la vía para empezar a hablar de esto, ¿no? Para que, pues ya lo leemos todos los días y lo estoy viendo por aquí también en los comentarios, ¿no? Es decir, ¿pero qué va a ser esto un tabú? ¿Cómo va a ser un tabú? No es una necesidad. Pues resulta que sí que lo es. De hecho, este año con el tema de la pandemia nos hemos encontrado en muchas situaciones en las que los bancos de alimentos se pedía a lo mejor pañales o toallitas y nadie hablaba del tema de las compresas o de los tampones, ¿no? Y, por ejemplo, en Navidad nosotras hemos ido a hacer donaciones de este tipo de productos, porque la persona que no tiene para comer seguramente tampoco tenga para comprarse un producto de este tipo. Entonces, bueno, como que hay mucha temática y que si bien no la tenemos todas con nosotras, ¿no? Porque creo que parte del tema del IVA es que debido a la legislación europea es un poco complejo llegar hasta el 0%, pero que tenemos un montón de herramientas en nuestra mano para ir abriéndonos camino. No sé vosotras que estáis más metidas en esto, ¿cómo lo veis desde vuestra posición? O sea, sobre todo es que estamos a la cola del resto de países, porque países como Reino Unido ya ha eliminado el IVA por completo. Francia tiene un IVA del 5,5%. Alemania acaba de pasar hace poquito del 19 al 7%. Italia en 2022 va a estar al 0% en los productos de higiene. Escocia ha sido el primer país que ya tiene acceso gratuito a los productos de higiene menstrual. Y en España seguimos teniendo un 10% del IVA, cuando es inexplicable que estemos a la cola de tantos países que ya han cambiado el IVA y ya han puesto los productos como productos de primera necesidad. Entonces, es súper prioritario y desde Más Madrid vamos a instar al gobierno de la región y vamos a poner todo nuestro empeño para que se reduzca el IVA y tengamos un IVA del 4% para que todas las mujeres puedan tener acceso a este tipo de productos, ¿no? Y a mí también me parece interesante el tema de la educación, porque es que claro que sigue habiendo tabú. De hecho, una curiosidad que nos ha pasado es, nosotras hemos traído el buzón para que cualquier mujer pueda donar, para que los diputados y las diputadas puedan donar productos de higiene menstrual, para que las mujeres que menos tengan productos de higiene menstrual. Algo tan básico como esto, la Asamblea de Madrid nos ha ayudado a poner la vamos a tener que poner este buzón, lo vamos a tener que poner en nuestro edificio, en nuestra sala, en nuestra planta, perdón, para que se puedan pasar por nuestra planta a hacer las donaciones. Pero Loreto, perdona, ¿qué te han dicho a ti en la asamblea? O sea, ¿por qué no os han dejado ponerlo? No nos han dado motivos, simplemente nos han dicho que no lo veían apropiado. No veían apropiado poner el buzón para hacer las donaciones. Pero es que hay una curiosidad más, que cuando yo les propuse, para hacer la solicitud, les dije, queremos poner este buzón a la entrada del pleno. Entonces me decían,
oye, igual es un sitio un poco visible de más, ¿por qué no nos lo llevamos al baño de chicas, al baño de mujeres, ¿no? Entonces, claro que hay un tabú todavía para hablar de esto, ¿no? Igual yo creo que en círculos que estamos más familiarizadas, que hemos hecho a lo mejor un trabajo feminista o que hablamos entre nosotras de esto, el tabú va, siendo menos fuerte. Pero en espacios que no hay para nada este tipo de lenguaje ni está en escena, pues es que te mandan el buzón al baño de chicas, que es como, y te prohíben poner un buzón para recoger productos en una institución pública, ¿no? Entonces, es una barbaridad. Entonces, nada, es que, también una cosa que a mí me parece interesante es cómo Instagram bloquea las publicaciones en las que hay sangre. Nosotros ¿no? lo contábamos ayer, ¿no? Que nosotras ponemos fotos con sangre real, ¿vale? Mira, aquí hace un comentario alguien, ¿no? Que dice, ¿en serio es un tabú cuando la televisión está saturada de la publicidad de los productos para el periodo? Eso sí, el líquido azul. Bueno, ya lo estás llamando periodo, por lo tanto no estamos poniéndole el nombre real, ¿no? Que es menstruación. Efectivamente, se enseña líquido azul y tenemos que pensar y reflexionar sobre el mensaje que nos transmite esos anuncios que te están diciendo. Uno, en la mayoría de ellos ni se dice la palabra menstruación o regla, muy poquitos. No se enseña el color de la sangre. De hecho, podemos preguntar yo preguntaba ayer, ¿no? Vosotras, ¿habíais visto sangre menstrual real antes de vuestra primera menstruación? Porque yo no. Y mi primera regla, mi primera sangre menstrual era marrón. Entonces yo, claro, yo me imaginaba que la sangre, pues es sangre roja, como las películas. Pues ahí ya tenemos otro tabú. Los anuncios son irreales. Nos hablan de que hay que invisibilizarlo, de que hay que hacer como que no pasa nada. Perdona, ¿cuántos anuncios vemos de alguien que está doblada del dolor porque eso pasa? O alguien, ¿no?, que está comiendo chocolate, o alguien que dice, hoy estoy menstrual, me voy a quedar en mi casa porque sinceramente me apetece estar conmigo misma. No lo vemos. En la televisión cada vez más, en las nuevas plataformas de televisión, vemos series que tienen que ver con esto, pero nada, los anuncios, todo el rato, ¿no? Les vemos vestidas de blanco. Pues, chica, hay muchos días en el ciclo para vestirme de blanco. A lo mejor ese día no me apetece porque lo más probable es que te manches de alguna manera, aunque sea una gota, y no pasa nada. Y es lo normal, uses el producto que uses. Entonces, y el tema del olor, que esto es muy heavy. Nos están machacando continuamente con que no hay olor, sin olor, sin olor. Pues desde aquí os digo que uno de los grandes tabúes es el olor de la sangre menstrual. La sangre menstrual, si estamos sanas, no huele mal, huele a hierro en todo caso. Lo que huele mal son los productos que utilizamos, cuando llevan agentes petroquímicos, cuando llevan plástico, esto que se ve en las compresas, esto azul, ¿no? Tenemos una compresa blanca como con unas figuras azules. Esos son agentes derivados del petróleo que lo que sirven es para como súper mega absorber. Y yo siempre digo, ¿qué os creéis? ¿Que esos geles súper absorbentes no podrían ser transparentes o blancos o de otro color? ¿Por qué los ponen azules? Porque alguien piensa que el ver el color de nuestra sangre en la compresa nos va a causar algún tipo de trauma. Entonces, no vemos el color de nuestra sangre menstrual. Y como vosotras decíais, es que la sangre es un signo vital. La sangre nos está diciendo cómo estamos de salud, cómo están nuestros niveles hormonales, si hay alguna infección. No se hace. No hacemos análisis, por ejemplo, que a mí esto me llama mucho la atención. Si lo pensáis bien, hacemos análisis de heces, de orinas, y no hacemos análisis de sangre menstrual para ver cómo están las cosas. Y la sangre menstrual contiene muchísima información. Entonces, sí, esto es un tabú y efectivamente, aunque veamos anuncios, mira, os hago reflexionar a todos y a todas los que nos estáis viendo. No sé si os acordáis, hay un anuncio que sale de vez en cuando, que es un lavabo, ¿vale?, donde se ve un escupitajo de sangre roja, ¿vale?, y es para anunciar una pasta de dientes para el sangrado de las encías. Sangrado de las encías, que es una herida, es una anomalía, ¿no?, ¿qué pasa? Ese anuncio no está capado. Sin embargo, no vemos ningún anuncio con sangre menstrual real. En alguna ocasión se ve purpurina. Nosotras usamos sangre menstrual real en Instagram, en redes sociales, en YouTube. Una vez hicimos un directo educativo en el que se ve una foto con una mancha de sangre y nos caparon el directo. Y en Instagram todo el rato nos están denunciando porque aparece sangre menstrual. Y es como, vamos a ver, es que hay que hablar de esto. Es que hay que saber que la sangre menstrual puede ser de muchos colores, puede ser de muchas texturas. Es que
¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Hay que preguntarse siempre el ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué hay detrás? Dar un paso atrás y decir, ¿qué hay detrás de que no se quiera visibilizar? Cuando estamos viendo amputaciones en el telediario, niños sangrando, escenarios de guerra, y eso está bien visto, y un signo vital que quiere decir que somos fértiles, que podemos dar lugar a la vida, y eso está todavía tapado e invisibilizado. Entonces, es un temón, pero entre ellos y ellas también, porque, bueno. Y también os digo, que vuelvo otra vez a lo que decíamos de espacios mixtos. Yo he estado dando una charla con muchos señores trajeados que estaban así como flipando, diciendo, madre mía, ¿de qué vamos a hablar? ¿Por qué estamos hablando de esto? Y al finalizar esa charla, fueron muchos los que se acercaron a decir, pues gracias por hablar de esto, porque ni me lo había planteado, ni me había parado a pensar en ello, porque ahora que lo dices mi mujer o mi hija o quien sea, pues le pasan cosas a lo largo de su ciclo y es verdad que hay que hablarlo más, ¿no? Entonces, yo desde aquí os animo, ya que estáis todos ahí viéndonos, como a romper el tabú desde nosotros y nosotras, ¿no? Como en el día a día, empezar a hablar de ello, porque cuanto más hablemos de esto, más capaces seremos de crear el cambio, pues, político, por ejemplo, ¿no? Y que haya legislación en torno a esto. Y que, a ver, en otros sitios, hecho, por ejemplo, en Canarias, que obviamente tienen un régimen fiscal diferente, pero no tienen IVA menstrual desde hace un año o dos. O sea, no tienen IVA sobre los productos de la menstruación. Entonces, ¿qué se puede hacer? Que hay mucho trabajo por hacer y que lo podemos empezar a hacer en nuestro día a día. Sí, totalmente. Yo de todas las cuestiones que acabas de plantear me parece muy interesante. Bueno, por un lado el tema de, bueno, es que el conocimiento es básico porque desgraciadamente por todo lo que estamos viendo es que no se trata en ningún caso, ¿no? Entonces, si ni siquiera nos lo enseñan en la escuela, si a nuestros padres, madres, bueno, pues es que también les cuesta como un montón, ¿no? Pues es algo bueno, que lo primero que, como bien has dicho antes, es reconocerlo y reconocer que existe, ¿no? Porque en realidad se nos está negando la existencia de algo que digamos, que nos configura como mujeres y que es biológico, pero que a la vez debe ser político precisamente por eso, ¿no? Porque se nos está negando ese conocimiento y porque tenemos que reclamar que esto no sea así. De cosas interesantes que has dicho, bueno, está lo del IVA, también es verdad que hay otro tipo de exenciones fiscales que se pueden hacer. Nosotras estamos mirando para a partir de septiembre trabajar este tema a nivel autonómico, porque es verdad que lo del IVA, bueno, pues se sale un poco de la competencia en la Asamblea de Madrid, que es lo de reducciones fiscales de algún tipo. No sé qué opinas, por ejemplo, de que se haga algún tipo de reducción fiscal, pues no sé si a través del IRPF, hay como ciertas fórmulas que podrían hacerse a nivel autonómico. No sé si esto lo habéis pensado en Ciclo o tenéis algún tipo de propuesta con esto. Y luego, por otro lado, quería introducir también el tema de el debate sobre los permisos, ¿vale? Que ahora está empezando a llegar. Bueno, yo misma es verdad que me plantea muchas dudas y cuestiones, ¿no? Cuestionamientos. Estoy hablando del permiso que, bueno, han dado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Girona a las trabajadoras de 8 horas al mes de libre disposición pagada para, bueno, pues faltar, digamos, en el caso de que tengas una menstruación y que no te permita trabajar, ¿no? Entonces, bueno, he visto opiniones de todo tipo al respecto. Una de ellas, y también que es interesante y que a mí me hace reflexionar, es desde posicionamientos feministas, el tema de que eso nos va a hacer otra vez estar en posición de desigualdad en el mercado laboral, porque una vez más los empresarios pueden, bueno, pues decidir no contratar a mujeres porque conllevan, pues eso, por ejemplo, este permiso que haría que trabajáramos menos horas, aunque sean muy pocas, ¿no? Entonces, no sé si esto, bueno, no sé si os lo habéis planteado también desde Ciclo, como es una cosa medio nueva que está apareciendo ahora, también me gustaría saber, bueno, pues cómo lo veis. Y por último, yo sé que estoy hablando también de cosas cruzadas, ¿no? Pero como han ido saliendo, el tema de los productos de higiene menstrual me parece muy interesante, esto de no ver la sangre, que no se vean los anuncios, que te la ponen azul, todo este tema, que las compresas llevan químicos para que no huela, etcétera. Me parece muy interesante el tema de la copa menstrual,
entiendo que no es accesible para todo el mundo. Si no sabemos ni lo que es la menstruación, ni sabemos llamar la menstruación, ¿cómo vamos a saber lo que es la copa menstrual, cómo se utiliza, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí que me parece interesante porque aparte desde el punto de vista ecológico, que por supuesto pues no generas desecho ninguno, también es interesante desde el punto de vista de conocer esa sangre, ¿no? O sea, pues poder verla, porque es curioso. Yo una de las cosas que primero vi es que la ves, porque la ves ahí, porque está ahí, y entonces ves el color, te das cuenta del olor, te das cuenta de que evidentemente no huele mal, ni muchísimo menos. Ahora si quieres nos comentas sobre la copa, ¿no? Y bueno, me parece como interesantísimo poder tener acceso a eso, ¿no? Que eso no te lo dan otros productos. Entendiendo que es complicado, ¿vale? Que no es tan fácil que ahora todo el mundo la use. Pero bueno, como he abierto muchos temas... Yo te voy uno más antes de que des paso, porque a mí me ha parecido súper interesante cuando hablabas antes de que los talleres los hacéis mixtos y por lo tanto que incorporáis a los hombres, ¿no? Entonces, a mí me parece también interesante preguntarte si tenéis alguna línea de intervención solo con hombres, ¿no? Porque, claro, yo lo pienso y también digo, pues que a ellos también se les, con este sistema patriarcal machista, a ellos también se les priva de tener herramientas para poder hacerse cargo de situaciones que si tienen hijas van a tenerse que hacer cargo, ¿no? ¿Qué hace un papá en casa cuando de repente le viene la regla a la niña y la niña dice, papá, me ha venido la regla? Se asusta. Entonces, es muy importante darle herramientas a los hombres para que también puedan conocer todo este tipo de cosas. Y también para que las parejas dejen de pensar que cuando tienes la regla estás mala. No estás mala, tienes la menstruación. O empezar a quitar el tabú de que con la regla una persona no puede acostarse con otra, pues dependerá de lo que le apetezca hacer esa mujer, ¿no? Entonces también me parece interesante que abramos toda una línea de intervención específica con hombres porque a ellos también les atraviesa todo esto, les atraviesa en su día a día, en su vida. Entonces, tanto desde niños como para adultos es muy importante educar y sensibilizar a los hombres en todos estos temas. Así que nada, te hemos lanzado ahí un montón de cosas. Yo me podría tirar aquí hablando, pero para que os deis cuenta cuánto hay, cuántos temas sobre los que hablar. Y nos estamos dejando muchos fuera. No, esto nos da a entender que realmente hay mucho que hablar y que discutir. Voy a empezar por el último. No tenemos ninguna acción específica porque nosotras creemos que eso parte desde abajo, ¿no? Desde esa educación en el colegio y en los institutos. Pero a mí me parece muy curioso exactamente lo que tú dices. Es que ahora, además, hay tantas familias separadas, monoparentales, es que está ahí. Es que mi padre tenía 3 mujeres en casa y sí o sí se tenía que enterar de que iba el rollo, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, pues yo tengo muchísimos amigos que sin darle la charla directamente, por así decirlo, al abrir este tema y, por ejemplo, al saber a lo que yo me dedico, ¿no? Han ido empapándose poco a poco del tema de la educación menstrual y son ellos los que a sus amigas o a sus parejas les recomiendan o les dan recursos educativos o le hablan de la copa. ¿Y cuál ha sido el proceso? Pues simplemente hablar con naturalidad delante de ellos de estos temas. Y de verdad no hace falta hacer algo especial o específico, simplemente incluirlos dentro de este discurso. Aquí hablo, por ejemplo, el año pasado, no, justo el anterior, antes de la pandemia, yo estuve en una empresa muy grande de videojuegos, imaginaos, pues había un 90% de plantilla masculina y un 10% de mujeres, ¿no? Y me invitaron a dar una charla de la importancia que tiene hablar de la menstruación en el entorno laboral. Y entonces hicimos una primera parte mixta, hablando de manera general, y un segundo taller enfocado a aquellas personas que menstruaban, aquellas mujeres que querían aprender a gestionar su menstruación. Y es muy interesante porque decía, no vendrá nadie, ¿sabes? A la primera parte, pues vinieron muchos hombres, muchos chicos que querían, porque tenían compañeras, por lo que os he dicho, que tenían parejas, porque eran líderes de equipo y querían saber qué podían hacer para sus empleadas y para sus compañeras. Y es que la conversación está ahí. Y hablando aquí del tema laboral, yo no tengo una respuesta, ni lo tenemos ninguna de nosotras. Va a haber que empezar a implementar poco a poco para ir viendo qué ocurre y cómo responde. Y aquí hay muchos temas que tratar. Para empezar, ¿en qué sociedad vivimos en la que cuando hablamos de que una empleada pueda estar un día al mes, 1 de 30, pueda disponer de su tiempo y eso se relaciona con una baja competitividad? ¿En qué sociedad vivimos?
yo he estado, esto no es algo nuevo, en 2016 fue cuando por primera vez se habló de esto en términos empresariales y yo estuve en Inglaterra, en Bristol, perdón, en una empresa que estaba empezando a sentar la fundación de esto para sus empleadas. Y allí había compañeros, había chicos hablando de este tema y diciendo, es verdad que como hombre que no menstruo, me pregunto cómo me va a afectar a mí. Y desde esa conversación que se crea decía, bueno, es que seas menstrues o no menstrues, si tú un día, por lo que sea, te encuentras mal, deberíamos como empleadores, porque yo aquí soy mujer que menstruo y además también soy empresaria, ¿vale? Yo es que no veo una falta de competitividad en que alguna de mis empleadas o mis empleados un día trabajen remoto o no pueda venir a trabajar. Es que estamos hablando de que yo prefiero tener empleadas felices que saben que pueden dar, que tienen la capacidad de decir, hoy necesito trabajar de otra manera, prefiero tener una empleada así, que sabe que puede confiar y que le gusta estar en su entorno laboral, a tener a una persona pasándolo mal en su puesto de trabajo. A mí me ha pasado antes, ¿no? Cuando trabajaba, cuando era más jovencita, tener un día de mierda, con perdón, y tener que estar ahí presencialmente y realmente yo no estaba dando lo mejor de mí misma. Mi experiencia, ya os digo que estamos nosotras ahora haciendo muchos estudios y hablando con empresas para ver qué se puede hacer. Porque aquí volvemos a lo mismo, aquí es o todo o nada. Y hay muchos grises. De hecho, mira, lo que nos cuenta aquí Iris, o sea, este año, con el tema del teletrabajo, a muchísimas mujeres que a lo mejor, pues su primer, segundo día de menstruación necesitan trabajar de otra manera, se les ha abierto el cielo, por así decirlo. Porque a veces no hace falta ausentarse del trabajo. Simplemente con que puedas teletrabajar, que estés en tu casa, que puedas estar más cómoda, que tengas tu baño privado, o sea, el tuyo propio ahí, que puedas estar tomándote tus infusiones tranquilamente, que puedas bajar el ritmo. A veces con eso es suficiente para poder vivir tu menstruación de otra manera. Y para mí, pero ya no solo, y esto también es muy importante, que nos centramos en la menstruación. La menstruación es una fase de todo un ciclo. ¿Qué pasa cuando estamos preovulatorias, ovulando, premenstruales? ¿Qué pasa con esa energía, ¿no?, que destacan en otras fases del ciclo? De eso no se habla. O sea, a mí, yo no puedo aceptar que tú cuando estés menstruando tengas una energía más bajita, pero me viene genial que cuando estés ovulando quieras hacer horas extra o rindas por 3, ¿no? Entonces, como que, bueno, el debate está ahí. Yo creo que hay muchas medidas que se pueden tomar de camino a legislar si esa baja menstrual se puede dar, no se puede dar. Yo tengo una empresa en la que las que trabajamos día a día somos todas mujeres que menstruamos y os digo, no me crea ningún conflicto. Y hay compañeras mías que a lo mejor hay un día que tenemos, pues, yo que sé, un día muy intenso y dicen, mira, yo hoy voy a hacer esto y esto y esto que es lo más urgente y si no os importa el resto del día me voy a dedicar pues a revisar los informes que tengo que revisar o hacer otro tipo de trabajo que a lo mejor no me exige tanta energía física o tanto hablar o, bueno, esto es un tema complejo, pero yo aquí lo que quiero destacar son dos cosas, que, vamos a ver, no todas las personas que menstruan, no todas las mujeres sufren por su menstruación, entonces estamos hablando de un porcentaje, esto no quiere, y que exista esta baja no quiere decir que nos la tengamos que tomar obligatoriamente. ¿Vale? Aquí dependerá de la gestión que tengamos cada una con nuestra menstruación. Entonces, eso para empezar, para seguir, que hay muchas maneras de facilitarnos la vida que no tienen que ver ¿no? con ir al extremo de a lo mejor tener que dar la baja menstrual o no. Entonces, como que vayamos poco a poco y que abramos la mente y que probemos. Podemos probar ir por un camino, ver los resultados, porque un problema que tenemos es que no hay investigación, no hay datos. Cuando llevemos 5 años probando la baja menstrual en instituciones públicas, por ejemplo, a lo mejor nos damos cuenta que la productividad aumenta porque esas personas se sienten escuchadas y respetadas y están mucho más saludables porque ese día que tienen otras necesidades han podido respetar las necesidades que tenían, ¿no? Entonces, yo creo que 100%
allí donde estemos escuchando las necesidades de las y los trabajadores, estaremos aportando algo positivo a nuestras empresas y a nuestro tejido empresarial. Y como trabajadoras, lo hemos visto también con el tema de la baja menstrual. Sí, la gente también se pensaba que pasa, que una madre es menos productiva. Pues después de muchos años luchando porque tengamos esa baja maternal, nos damos cuenta que no. Y que es que, a ver, somos humanas y humanos. Y la vida es cíclica también y tenemos que entender que el sistema de trabajo pues tiene que estar, ¿no? Tiene que escuchar esta humanidad. Que no sé si me explico, pero que a veces no somos máquinas ni robots, que somos personas humanas y que también pues no es lo mismo cuando tenemos 20 años y no tenemos familia a nuestro cargo que cuando tenemos 40, que cuando tenemos 60. Cada fase de la vida tiene sus pros y sus contras. Entonces, bueno, como que yo pasaría, ¿no?, por hacer esas grandes reflexiones. Y el tema de, creo que me deja el del IRPF, si te soy sincera, no hemos ido a ese paso más allá porque no tenemos mucha información al respecto. Y una parte aquí a mí me gustaría es, pues, hablar de eso con abogados, con gente que sepa de las partes más técnicas, ¿no?, de este tema, para entender hasta dónde podemos llegar. Porque si tenemos subvenciones para los comedores o subvenciones para comprar libros, pues sí, porque a lo mejor podría ser una buena solución o una ayuda, ¿no?, en ese acceso a los productos menstruales. Sí, nosotras desde luego vamos a indagar sobre esto último y por recoger un poco esto que comentabas, sí, me parece fundamental entender que esto es una cuestión, o sea, es un ciclo completo, ¿no? Que no se trata de tener la regla X días y que es cierto, el mundo laboral, las universidades, yo qué sé, ¿no? Todos los ámbitos en los que están las personas humanas en general deberían un poco recoger esto, asumirlo y aceptarlo, ¿no? Que también has dicho que es muy interesante el tema de el ser madre, por ejemplo, ¿no? Pues evidentemente hay un tiempito ahí en el que te tienes que retirar, luego vuelves, pero eso no significa que, desde luego, que se sea menos productiva. Lo que pasa es que, bueno, pues desde el punto así como del sistema económico y tal, parece que tienes que seguir una serie de pautas, que es una escalera hacia arriba, entonces que si no consigues hacer todos los pasos cuando tienes que darlos, entonces te caes de la escalera o entonces se te ponen, por eso hablamos también muchísimas veces de, bueno, claro, es que esto está relacionado con todo, una vez más, el suelo pegajoso, el techo de cristal, todo este tipo de cuestiones que nos afectan más a nosotras porque, bueno, pues tenemos esta serie de condicionantes que no deberían ser un problema, repito. O sea, me parece muy guay tu reflexión porque abarca todo, ¿no? Y además, que a veces que somos más productivas también en otros momentos, etcétera, ¿no? Es que tenemos que aquí entender que nosotras hemos entrado a un esquema laboral lineal. O sea, un esquema laboral masculino, porque es que hace 30, 40, 50 años los que trabajaban fuera de casa eran ellos. Entonces nos hemos tenido que meter ahí haciendo hueco y entrar en ese sistema lineal. Y nos estamos dando cuenta que no se trata, no, la típica imagen de que ser igual no es tener la misma altura, sino tener esa capacidad de acceder a esas oportunidades de igual manera. Entonces, es que estamos ya empezando a entender que la vida es cíclica y que también tendría que serlo el entorno laboral. Pero ya, o sea, la ciclicidad aquí también entra, pues eso, a los hombres que son padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, que son muchos temas y te iba a decir otra cosa de esto, pero bueno, pues eso, sí, al final, y que todo esto, ¿no? Como que estamos luchándolo y aprendiéndolo. Es que esto es muy reciente. ¿Desde cuándo estamos las mujeres en política? ¿Cuándo somos líderes de opinión? ¿O desde cuándo estamos ahí en los puestos de toma de decisión? No es desde hace tanto. Estamos todavía creando, ¿no?, este nuevo paradigma laboral, social y personal. Y el tema de la copa, que hablábamos antes, súper rápido. Es verdad que la copa menstrual, por ejemplo, la copa menstrual se inventó a finales del siglo XIX. Amigas, siglo XIX. Lo que pasa que cuando se inventaron a la vez los tampones y resulta que los tampones entran mucho mejor en el sistema capitalista porque quiere decir que los estás desechando y que cada mes tienes que comprar más y no solo los tampones, que es que con los tampones vienen una serie de productos que tienes que comprar pues para la sequedad, porque provocan picor, entonces tienes que comprar un lubricante, porque cambian el pH vaginal y puede haber infecciones, entonces tienes que comprar la cremita y el óvulo. Entonces,
realmente ha sido muy interesante, ¿no?, ver por qué un producto como la copa, que es inocuo para la salud, no ha tenido tanta popularidad y por qué los tampones sí. Y hagamos una reflexión, la copa se ha hecho mucho más popular en los últimos años, para mí, entre otras cosas, gracias a la democratización de las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahora todas tenemos la capacidad de abrirnos un canal de Instagram, un canal de YouTube y hablar de lo que de verdad nos importa, ¿no? Ya no tenemos esa, ¿no?, como en comunicación se dice, ¿no?, esto como en los gatekeepers, ¿no?, esa gente que pone las agendas de lo que hay que hablar. Pues es que ahora nosotras, las usuarias también finales, también decimos de lo que hay que hablar. Y la copa menstrual es muy curioso por eso, porque desmonta muchos mitos. Entonces, la primera vez que la usas, ¿vale? Que la primera vez que escuchas hablar de la copa te da asco, porque dices, sí, me voy a tocar yo mi sangre, qué cosa. Porque nos han metido tan dentro de la cabeza el hecho de que la sangre da asco, que huele mal, todo lo que hemos hablado, que la primera vez que la utilizas, ves que uno, y dices, ostras, qué intensidad, la sangre es hasta bonita. La hueles y dices, vale, pues la sangre no huele mal. Y empiezas a ver tu menstruación y tu ciclo de otra manera. Por eso es tan importante que a las niñas y a las personas que menstruan desde pequeñitas y desde pequeñitos les demos toda la información. Luego cada una decidiremos lo que nos interesa, pero necesitamos entender que tenemos muchas alternativas y ser nosotras las que decidamos qué usamos y en qué momento, pero que tengamos todas esas alternativas y toda esa información en la mano. Pues yo creo que es súper importante educar desde pequeñas y desde pequeños, sí. Totalmente. Y es que además, ¿no?, quien ha ordenado el mundo hasta ahora, lo que se ha dejado fuera es una mirada súper importante en este orden de cómo deben ser las cosas, que es la mirada de las mujeres. Entonces, bueno, pues nos toca, ¿no?, ir abriendo esa mirada e introducir formas de trabajar, formas de cuidarnos, formas de estar, que sean mucho más amables y que sobre todo tengan en cuenta experiencias y cosas específicas de las mujeres que no han estado en escena hasta ahora y que poco a poco vamos consiguiendo introducirlas. Y se nos va acabando el tiempo. No sé si queréis decir alguna cosita más, si os apetece comentar algo más o vamos cerrando porque ya llevamos una hora. Y nada, pues ha sido súper interesante, la verdad. Ha sido Más gracias y muchísimas gracias también por escuchar, ¿no? Porque veíamos últimamente eso, ¿no?, que a veces la política parece que está muy lejos de nosotros y al final, pues, se supone que representar los problemas que están ahí. Entonces, bueno, muchas gracias a vosotras y nada, yo espero que lo consigamos y que consigamos que haya justicia menstrual, que se batalle la pobreza menstrual, que se empiece a hablar de esa gestión de la menstruación en el entorno laboral y que, bueno, pues poco a poco sigamos rompiendo el tabú, que ya estamos en ello. Y muchas gracias también, Iris, por quedarte con nosotras toda la charla y por reconocer la utilidad y la necesidad, que también no leerlo como que es motivacional. Y Paloma, yo creo que esta es la primera de muchas conversaciones que por vamos a supuesto, hacer con ella, ¿no? Claramente. Seguiremos trabajando, claro que sí. Por supuesto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Paloma, y a todas y todos. Gracias a todas. Chao.